La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Todos hemos conocido a familias que al parecer les tocaron hijos buenos. ¿Has escuchado o has dicho este comentario alguna vez acerca de cierta familia? Pensamos, pues si a mí me hubieran tocado hijos tan nobles, yo no batallaría tanto con la crianza. O quizás piensas, ellos no saben lo que es tener un hijo como el mío. Y aunque es cierto que a algunas familias llegan hijos con retos especiales, con necesidades diferentes en cuanto a su desarrollo físico o mental, en la gran mayoría de los casos, los padres no debemos pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque sin importar la personalidad con la que nace un hijo o una hija, la gran mayoría de los niños, los que no tienen necesidades diferentes marcadas, pueden ser criados en disciplina e instrucción bíblica y desarrollar carácter piadoso a partir de una edad bastante joven. Si tú ves a una familia cuyos hijos parecen estar felices bajo la autoridad amorosa de sus padres, que cuando no están presentes sus padres todavía demuestran un carácter piadoso en general, que hay integridad en la familia, esto no es por accidente. Es una tarea ardua y exigente, pero es posible criar hijos que no solamente someten su voluntad a sus padres y a Dios en asuntos claros de obediencia, sino que crecen en sabiduría y desarrollan carácter piadoso. En los capítulos 16 y 17 de su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, el autor Ted Tripp habla de las metas y los métodos que se deben enfatizar en los años de la edad de primaria, como entre los 5 y 11 o 12 años más o menos en general. Él dice que sobre el fundamento que se ha puesto en los primeros años al enseñarles obediencia y sumisión a tu autoridad como padre, representante de Dios en tu hogar, ahora necesitas enfocar más allá del asunto de obediencia o rebeldía y pensar en el desarrollo de su carácter. No es suficiente ser obediente si aún eres perezoso o egoísta o orgulloso, ¿verdad? Al haber ganado la confianza y la sumisión sana de tus hijos hacia ti, puedes usar tu influencia piadosa para ayudarle en asuntos de carácter. Tripp nos provee de una herramienta que él llama herramienta de diagnóstico triple, o sea, 3 áreas en las que podemos ir evaluando y ayudando a nuestros hijos a desarrollar carácter en su vida, carácter piadoso. Esto nos va a ayudar a detectar de qué manera nuestros hijos están faltos de carácter piadoso y trabajar con ellos desde las escrituras y en la práctica diaria también. Las 3 áreas esenciales en las que debemos enfocar son el niño en relación con Dios, en relación consigo mismo y en relación con otros. Y el autor provee una lista de preguntas para cada área. Esa lista está disponible en la guía de estudio capítulo 12, que cubre el contenido de estos 2 capítulos del libro. Tú puedes ir a crianzareverente.com a la publicación de este episodio número 123 y ahí puedes conseguir el enlace para bajar la guía de estudio gratuita si aún no la tienes. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esas preguntas de diagnóstico. Ahora, el autor da una definición interesante de carácter. Esto es lo que dice en la página 177. Carácter significa vivir de manera congruente con el conocimiento que tenemos de Dios y de nosotros mismos. Ahora, Mateo está aquí conmigo y como a lo mejor escuchan, mi voz está un poco rara, tengo gripa, mi esposo también tiene gripa. La mía también. Entonces, si nos escuchas raros, pues perdónennos y si mi lengua se traba más de lo normal, creo que es eso también. Tengo la garganta un poco hinchada, pero bueno, aquí estamos. Y Mateo, leí la definición de carácter que da el autor y a mí me sorprendió un poquito cuando la leí y quería preguntarte primero si te gusta esa definición, ¿estás de acuerdo con eso?
Sí y no en el sentido de que carácter creo que es un término un poquito más general. Ujú. Nos habla de lo que te caracteriza. Entonces, todos tenemos un carácter. Ajá. Lo que describe Tripp es un carácter piadoso y entonces en Sí. esa parte creo que está muy bien lo que dice si entendemos que está hablando de un De carácter carácter bíblico, piadoso. piadoso, que Mm. refleja a Jesucristo, ¿no? Entonces en esa parte sí. Pero también es interesante considerar un poquito que en la etapa anterior que vimos en el episodio pasado, estamos hablando de niños, ¿no? Y el punto es la autoridad. Niños pequeños, Niños sí. pequeños, sí. Ujú. Ahora estamos en una edad un poquito más grande. Están en sus años de primaria, quizás. Y lo importante que tenemos que entender es que el autor nos habla de un carácter que ahora ellos empiezan a adoptar en su propia vida, en su propia manera de ser. Ya no es solo por imposición. O sea, Ujú. ya no es solo porque mamá y papá me están viendo y lo van a hacer. En esta etapa de la vida empiezan a salirse un poquito más del hogar, están con Ujú. otras personas, Sí. van a casa de sus amigos, por supuesto que están en la escuela y cada vez están siendo más independientes. Bueno, Ujú. ahora, ¿cómo van a vivir? Si lo único que aprenden es la obediencia, solamente la obediencia, entonces cuando no hay autoridad, pues se van Ujú. a portar de una manera que es egoísta, una manera que no Ujú. agrada a Dios. Pero si están desarrollando un carácter piadoso, van a empezar a entender no solamente lo que papá y mamá me exigen en cuanto a mi comportamiento, pero van a empezar a entender cada vez más los principios bíblicos que yacen detrás de esos comportamientos que mis padres me han exigido. Ujú. Van a empezar a valorar esos principios bíblicos y hacer lo que en la educación muchas veces llamamos la transferencia o la integración. Y Mm. entonces van a transferir ese aprendizaje, esos principios a nuevas circunstancias. Entonces, Mm. si mi mamá y mi papá no me dejan hacer cierta cosa, ahora estoy en una situación que es diferente, pero yo puedo hacer la conexión. Mm. Y entonces ahora puedo actuar de una manera que yo sé que agradaría a papá y a mamá y que también va a agradar a Dios. Mm. Ahora, todo eso entonces tiene que estar relacionado con el corazón, porque si mi Sí. corazón no está siendo transformado y moldeado por principios bíblicos, pues entonces yo obedezco porque creo que mi papá me va a castigar cuando me Ujú. ve mi papá. Sí, Ahora porque que me ya, va a ir mejor. exacto, ahora ya no me ve mi papá y entonces ahora voy a ser egoísta, ahora voy a pecar de una manera que yo sé que mi papá no quiere, pero como mi única preocupación es que no me castiguen, bueno, ahora ya no tengo esa preocupación porque nadie me está viendo o una autoridad no me está viendo. Y es por eso la importancia de realmente pastorear el corazón, de ir más allá de la conducta y llegar también al corazón, que poco a poco va a forjar ese carácter, ¿no? Que es lo que nos empieza a caracterizar. Ya no es de Mm. vez en cuando obedezco, sino ahora realmente lo que yo sé acerca de Dios está guiando y controlando la manera en que yo actúo. Yo encontré interesante esta definición del autor y qué bueno que aclaras, que dices que es un carácter piadoso. Pero realmente si yo hubiera pensado en la palabra carácter, muchas personas piensan como en lo que tú dices que caracteriza a la persona, pero nunca lo había pensado como él lo describe, como actuar congruente con el conocimiento que tenemos de Dios y de nosotros mismos. Esto me llamó mucho la atención y yo recuerdo que en su momento cuando nuestros hijos estaban más pequeños me ayudó muchísimo esto. Entonces, ¿cómo es que nuestro conocimiento de Dios y nosotros mismos debe determinar nuestro carácter? ¿Cómo funciona eso? Piensa un momento, ¿quién es Dios? O sea, y compáralo con quiénes somos nosotros. Cuando nos ubicamos dentro de este universo que Dios ha creado y nos vemos como pequeños y pecaminosos ante Dios, un Dios que es infinito, que es 3 veces santo. Bueno, te deja en un lugar de necesidad absoluta Mm. de primero que Dios te transforme en tu corazón, en tu vida, en tu naturaleza. Y luego necesitas también esa misma gracia de Dios para que puedas vivir de una manera que le agrada
y porque Él es el creador del universo y el que nos ha redimido cuando llegamos a ser salvos. Entonces no hay nada que sea más importante que agradar a ese Dios. Y eso involucra entonces iniciar una vida de profundizar en nuestro conocimiento de Dios. O sea, yo quiero conocerle y necesito conocerle. Y entonces cuando le conozco a Él me veo a mí mismo como soy. Y entonces ver la gloria de Dios nos transforma. De la gloria de la salvación que Dios nos ha dado a la gloria de la imagen de Jesucristo que se está formando en nosotros cada vez más, que es el propósito original de Dios, que nosotros le podamos reflejar. Y entonces tengo que conocerle, y ese conocimiento no es meramente intelectual, sino es algo que empieza a arraigarse en nuestra vida cuando realmente meditamos profundamente en Él, en ese conocimiento. Si yo de vez en cuando leo mi Biblia y no le presto atención, si yo de vez en cuando voy a la iglesia y luego me regreso a mi casa y nunca medito sobre eso, bueno, ese conocimiento no nos va a transformar y explica por qué podemos estar en la iglesia entonces 15, 20 años y realmente no reflejar un carácter piadoso. El problema no es que lo que se haya predicado en la iglesia no es la verdad. El problema es que no hemos meditado a tal grado que eso se ha arraigado en nuestro carácter y que no empiece a caracterizarnos entonces en la manera en que yo interactúo con mis hijos, en la manera en que mis hijos interactúan con sus amigos, en la escuela, en sus casas. Entonces es muy importante que ese conocimiento de Dios sea lo que llena nuestra mente, en lo que meditamos profundamente para que nos caracterice realmente. Yo recuerdo leer en un libro, creo que es el libro de Mujer de la Palabra de Jen Wilken. Ella dice, es acerca de estudiar la Biblia, ese libro, pero ella dice que lo que aprendemos acerca de Dios en la palabra realmente también es lo que nos enseña quiénes somos. Sí. Todo va relacionado. Y tú lo comentaste, ¿no? Pero yo recuerdo cuando empezamos a hacer estudios inductivos y cómo poníamos esas preguntas y cómo es como una autorrevelación, ¿no? O sea, cómo uno ve a Dios en un pasaje bíblico o lo que tú quieras y uno ve a sí mismo, se ve a sí mismo, el contraste que hay entre quién soy yo y quién es Dios. Y Dios usa eso para irnos transformando. Entonces yo pienso en la crianza, cómo a veces creemos como papás que debemos fortalecer el autoestima de nuestros hijos, que ellos no pueden aguantar o soportar todavía la verdad acerca de su carácter pecaminoso, o sea, de que son destituidos de la gloria de Dios. Sí. Pero según lo que Tripp nos está diciendo aquí, que es totalmente lo opuesto. Mis hijos necesitan ver a Dios y en ese contexto de estar viendo a Dios como Él realmente es, cuando se entienden a sí mismos como los destituidos que son, pero como lo están viendo en el contexto de quién es Dios, hay esperanza. Y creo que es verdad, si constantemente les decimos a nuestros hijos lo pecaminosos y lo malos y lo pudridos que son sus corazones, pero no en un contexto de esa esperanza de quién es Dios, ahí sí pudiera haber un problema. Sí, porque estamos viviendo en un mundo donde el hombre es grande y Dios es pequeño. Hay un libro que se titula algo así, sí, ¿verdad? Cuando Dios es pequeño y el hombre es grande, algo así. Sí. Y el mundo nos predica nuestra grandeza y no somos grandes, ¿verdad? Dios es tan superior a nosotros y tenemos que tener cuidado en la crianza de que no estamos adoptando esa perspectiva del mundo que hace que el hombre sea grande, que nuestros hijos sean grandes. No, mira a Dios. Y cuando ves a Dios, te vas a dar cuenta de lo pequeño que tú eres y entonces de tu necesidad de Dios y de la infinita gracia de Dios que está a nuestra disposición para forjar nuestro carácter y también forjar el carácter de nuestros hijos de una forma que realmente es piadosa y refleja a Jesucristo. ¿Y cómo podríamos saber? Porque es común en los hogares cristianos, por ejemplo, mi hijo debe memorizar muchos versículos y todas las verdades que se enseñan en la escuela dominical, ahí está mi hijo y él se lo sabe todo y en esgrima él gana. Pero creo que es posible que un niño pudiera crecer sabiendo muchas cosas,
acerca de Dios, o sea, teniendo como un conocimiento acertado, pero que su vida no sea congruente, porque esa es la definición que da el autor, ¿verdad? Que vivimos una vida congruente con el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. ¿Cómo sabríamos si eso está pasando? Si tu vida no es congruente con el carácter de Dios, entonces realmente no conoces a Dios. O sea, tienes un conocimiento intelectual acerca de Dios, pero no un conocimiento en el sentido bíblico, porque en la Biblia el conocimiento nunca, bueno, a veces sí es verdad, pero es un conocimiento deficiente, en el sentido de que es meramente intelectual. El conocimiento en la Biblia normalmente nos habla de un conocimiento más profundo, que nos habla de nuestra experiencia personal, de nuestra participación en ese conocimiento. Y entonces, si yo estoy supuestamente conociendo a Dios, y no estoy creciendo en las virtudes de Dios, en los atributos comunicables de Dios en mi vida, realmente no le estoy conociendo correctamente, bíblicamente. Entonces, cuando yo quiero saber si mi hijo está realmente conociendo a Dios, mi pregunta es, bueno, ¿su vida está reflejando el fruto del Espíritu o no? Porque el fruto del Espíritu son atributos de Dios, ¿no? O sea, estamos hablando de amor, estamos hablando de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, nos dice Pablo, no hay ley. ¿Okay? Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter que mi hijo va a evidenciar si está reflejando a Dios. Si no está conociendo a Dios correctamente, entonces, ¿qué va a haber en su vida? Bueno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Espero que no muchos de esos en mis hijos de primaria, ¿verdad? Hechicerías, pero sí pueden haber enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso sí puede estar en su vida. Y entonces eso me está dando a mí una perspectiva más acertada acerca de la realidad de su corazón y carácter, que va más allá de su conocimiento intelectual, porque por supuesto un niño puede sacar 10 en la materia de Biblia en su escuela cristiana y no tener ni la más remota idea realmente de qué significa conocer a Dios bíblicamente. Y me hace pensar recuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños y uno en particular de nuestros hijos siempre era el que más se sabía las respuestas y salía bien orgulloso de su clase, ¿no? De escuela dominical. Pero yo hacía el esfuerzo de hablar con la maestra. Y sí, claro, el que más se sabía las respuestas, pero el que menos quería dejar que otros contestaran, el que más quería decir dónde él se iba a sentar y quién iba a hablar. Y, o sea, nuestro hijo estaba tenía un conocimiento probablemente mayor que muchos de los niños en el salón porque él le gustaba y lo repetía pero su vida no estaba reflejando los mismos principios O sea, tiene un carácter orgulloso. O sea, Sí, estaba reflejando sí. orgullo. Y entonces su conocimiento, qué bueno, queremos que conozcan, pero si eso no se transfiere entonces a esa humildad de haber conocido a Dios y que eso te humille, bueno, pues no estás realmente teniendo el conocimiento que Dios quiere. Sí, entonces como mamá uno podría salir bien contenta, ¿verdad? De la iglesia. Mira, mi hijo es el que más se sabe las respuestas bíblicas. Pero si no investigo bien, a lo mejor mi hijo no tiene un carácter, no está desarrollando ese carácter piadoso. Entonces sí, yo creo que hay muchos ejemplos que se podría dar de eso, pero creo que entendemos el concepto, ¿no? Y el autor nos anima en el capítulo a interpretar la conducta de nuestros hijos en términos de su carácter y no solamente de sus acciones. Es lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Las acciones de mi hijo eran buenas en cierto sentido, pero otras cosas acerca de su carácter no eran buenos. Y dice el autor que somos ingenuas muchas veces acerca de nuestros hijos. Por ejemplo, que vemos una pelea por un juguete como simplemente eso, una pelea por un juguete, en lugar de verlo como un problema de preferirse a uno mismo por sobre la otra persona. Y esto va muy de la mano con lo que hemos dicho varias veces en esta serie acerca de discernir los ídolos del corazón de nuestros hijos. Y quizás sería de ayuda hablar unos momentos de cómo llevarlo un paso más allá. Vemos la conducta incorrecta, nos detenemos a preguntar cuál es la actitud pecaminosa del corazón detrás de esa conducta, tratamos con ese ídolo en la corrección y ahora
¿cómo lo llevaríamos más allá para animar el crecimiento en carácter piadoso? Pues yo creo que lo que el autor tiene ahí como conversaciones, preguntas que podemos hacer, es tan bueno. O sea, yo lo estaba leyendo y estaba pensando, pues yo he leído este libro varias veces, pero ¿por qué no me acuerdo de más de estas preguntas cuando estoy interactuando con mis Sí, hijos, ¿no? como que lo necesitas imprimir y pegarlo Sí, en la casa. sí, porque son preguntas tan buenas y creo que quizás sería interesante, ¿no? Simplemente mencionar algunas de esas preguntas. Yo las estaba leyendo, la verdad, y dije, esto es fabuloso. O sea, sí vale la pena hablar un poquito de lo que tiene ahí. Sí, te refieres a la herramienta de diagnóstico, ¿verdad? Sí, donde habla del niño en relación con Sí, Dios, sí. consigo mismo y con otros. Sí, estoy de acuerdo. En el libro y también en la guía de estudio, como mencioné en la introducción, el autor nos da una herramienta de diagnóstico que él recomienda que como cada 6 meses o cada año. Por eso digo, yo creo que hay que imprimirlo y Sí. ponerlo en algún lugar e incluso usarlo como una lista de oración. Yo pensaba en eso. Muy buena ¿Cómo idea. podríamos orar por nuestros hijos basado en esta lista? Yo no voy a leer todas las preguntas porque son muchas. Voy a leer algunas de una de las 3 secciones. Y si tú quieres interrumpirme en algún momento para comentar algo acerca de una Claro. que otra Ujú. pregunta, pero obviamente, primero, el autor está hablando del niño en relación con Dios. Entonces, él dice que hay que preguntarnos si nuestro hijo vive con una conciencia de su necesidad de Dios, que si es importante para él o para ella conocer y amar a Dios, que si hace decisiones que reflejan un conocimiento de Dios, que si hay evidencias de una relación independiente con Dios, o sea, independiente de la relación que sus padres tienen con O sea, Dios. no solo el devocional familiar o ir a la Exacto. iglesia, sino está tomando iniciativa para relacionarse con Sí, Dios. si hay como un sentido de que nuestro hijo se relacione de alguna forma con Dios, quizás habla de pedirle algo a Dios Ujú. o cualquier cosa que indique eso. También sería interesante tratar de observar cómo habla acerca de Dios, que si su Dios es grande o si su Dios es pequeño. Eso me llamó la atención. Piensa en Dios como un amigo, como un juez, como un ayudador o como un patrón. O sea, ¿cuál es la perspectiva que tiene de Dios? Y luego, en la parte del niño en relación consigo mismo, o sea, ¿cómo es que nuestros hijos se ven a sí mismos? ¿Cómo piensa el niño de sí mismo en general? ¿Qué tan bien se entiende a sí mismo? ¿Está enterado de sus áreas fuertes y de sus debilidades? Y ahí yo tendría que comentar, ¿cómo es que un niño va a entender cuáles son sus áreas fuertes y sus debilidades? Pues Nos toca a nosotros, sí, ¿no? normalmente sí. Casi siempre sus hermanos le van a señalar sus debilidades mucho, ¿no? Sí, Pero es verdad. buenas conversaciones sobre eso es importante. Sí, es muy importante. Y relacionado a eso, que si el niño entiende su personalidad y las tendencias que tienen esa personalidad. Y yo pensaba en eso. Las preguntas que siguen son como si el niño es confiado, tímido, inseguro, arrogante o humilde. Si está esclavizado por el miedo. Todas estas cosas pueden ser características de personalidad. O sea, un niño puede batallar muchísimo más con temor y el otro muchísimo más con orgullo. Ujú. Autosuficiencia. Ajá, Ujú. y eso entonces nos toca a nosotros ayudarle a entenderse a sí mismo, a entender. Y por eso la crianza no es copy-paste, ¿verdad? No es cada niño igual. Claro. Es cada hijo con su personalidad y sus fuertes y sus debilidades. Y como padres tenemos una oportunidad enorme de ayudar a un niño desde bastante pequeño a entenderse a sí mismo bien y entender por qué hace lo que hace. Entonces, bueno, esas son algunas de las preguntas que el autor da acerca del niño en relación consigo mismo. Y luego hay una sección que dice el niño en relación con otros. Y una de las preguntas es, ¿cómo interactúa con otros? ¿Puede conversar sin hacer que la conversación se centre en él?
Creo que muchos adultos tendremos que hacernos esta pregunta. Claro. De hecho, muchos padres, ¿verdad? Cuando converso con mis hijos, ¿hago que la conversación se centre en él o siempre se centra en mí? Otra pregunta, ¿qué saca a relucir en otros? Creo que eso significa cuando él interactúa con otros, hay algo O sea, por ejemplo, a veces saca el aspecto argumentativo de exacto, otra persona, sí. ¿no? Entonces yo digo algo y lo que eso provoca en las demás personas es que se peleen o que quieran debatir. Ajá. Bueno, eso probablemente hay algo que yo necesito Sí. hacer acerca de cómo yo interactúo con esas personas. Sí. Sería un ejemplo. Sí, o un ejemplo positivo. Hay niños que desde una edad muy pequeña sacan de otras personas como una confianza. O sea, facilitan la conversación. Sus amiguitos le cuenta todo, ¿verdad? Todas sus tristezas, o sea, son como fáciles o son buenos para escuchar. Sí. Entonces, eso es una característica positiva Claro. que podemos animar, aunque obviamente con sabiduría, ¿no? Siempre cada característica positiva o negativa necesita sabiduría. Entonces, estas son cosas que podemos ayudar a nuestros hijos a entender acerca de sí mismos. Obviamente queremos ver si un hijo tiene la tendencia de controlar a otros o ser controlado fácilmente. Eso es uno muy grande. ¿Es agradable con los niños de su edad? ¿O llega siempre de la escuela diciendo, todos me dicen que ya no son mi amigo? Sí. O sea, que no se lleva nunca con niños de su edad. Bueno, si es así, probablemente hay cuestiones, ¿verdad?, para trabajar con él. ¿Cómo responde cuando las personas le desilusionan? Eso es una grande. Cuando no cumplen con sus expectativas. Y obviamente queremos preguntarnos cuáles son sus fortalezas, sus debilidades relacionales para poder ayudarle. Iba a comentar que estas preguntas sirven no solamente para nuestros hijos, sino si tú eres pastor, si tú eres líder de jóvenes, si tú tienes si tú quieres servir a otras personas en la iglesia, estas son increíbles preguntas de consejería, ¿no? De diagnóstico, de qué está sucediendo en el corazón de una persona. Entonces, nos pueden servir para más que la familia. ¿Sabes qué estoy pensando? Los voy a poner en un PDF y lo voy a hacer disponible para bajar ahí en la página crianzarreverente.com, en el episodio 123, ahí donde está la transcripción, ahí vamos a poner también un PDF con estas preguntas para que los puedas bajar. Pero bueno, estas son algunas excelente material para que a cada rato estés evaluando a tus hijos o a ti mismo, como dice mi esposo. Esta es una muy buena herramienta. Pero yo creo, Mateo, aquí para terminar, esto podría sentirse un poquito abrumante, ¿no? Cuando pensamos en todas las áreas de necesidad que nuestros hijos tienen, de hecho, que nosotros mismos tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar abrumarnos y evitar estar como que sermoneando a cada rato porque sentimos que en cada momento se muestra una necesidad que tienen nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo hacer que algo sea, que esto sea algo natural sin estar como obsesionados con esto? Creo que hay que recordar que hay un proceso. Hay un proceso que se va a llevar a cabo el resto de sus vidas y está en un momento crítico. Al ser niño, estamos forjando su carácter que va a tener el resto de su vida. Entonces es sumamente importante lo que está sucediendo, pero es un proceso que Dios va a llevar a cabo. Dios es el que perfecciona en nosotros la buena obra. Dios es el que la va a llevar a su cabo. Entonces podemos confiar en Él primeramente, ¿no? Segundo, diría que no tenemos que pensar que tengo que tener todas estas preguntas grabadas en mi mente y tener estas conversaciones cada vez que mi hijo hace algo malo. Entonces tengo que tener las 12 preguntas de la etapa de cómo se relaciona con Dios y las 15 preguntas. No, o sea, no es real, pero creo que si nosotros estamos repasando estos conceptos de manera regular, eso permitirá que nosotros podamos tener conversaciones más profundas y entender que no es una conversación que va a cambiar la vida de mi hijo, sino es una
vida de Trayectoria. comunicación, de hablar de estos temas, de conversaciones que van a su carácter y corazón, más allá de la superficie del acto, sino llegar a su corazón. Y al tener constantemente estas conversaciones con nuestros hijos, tenemos la oportunidad de influir en ellos de una manera profunda para la gloria de Dios. Y quizás algo también es, algo más que agregar, es que simplemente podemos escoger quizás un aspecto y trabajar en ese aspecto por un tiempo. Y luego, cuando vemos crecimiento en ese aspecto, no perfección, pero crecimiento. Sí, que está respondiendo. Sí, pasar a la siguiente área de su vida que vemos que tiene necesidad. Y poco a poco ir viendo cómo el carácter piadoso se está forjando en ellos. Y a veces lo que vamos a ver es que al trabajar en un área, vemos que otras áreas van creciendo como a la par. Sí. Entonces, pedirle sabiduría al Señor. Cuando yo estoy orando por mi hijo, Señor, yo sé que tiene varias necesidades, pero ¿en cuál puedo enfocarme para ayudarle mejor en esta etapa, en este momento de su vida? Y lo otro que yo agregaría simplemente es ser más positivo también, animar a nuestros hijos. Cuando vemos crecimiento, no felicitarles como de una manera de que tú lo hiciste, sino wow, hijo, estoy viendo la obra de Dios en tu vida. Te veo resistiendo el pecado. Te veo tragándote las palabras y contestando mejor, ¿verdad? Y otra manera de animar, algo que anima mucho a los hijos es cuando los padres les contamos de nuestras propias luchas. Cuando ellos entienden que no les estamos pidiendo algo inalcanzable, sino que junto a ellos estamos caminando en este camino de la santificación y que nosotros también hemos aprendido estas mismas lecciones anteriormente. Y leería un versículo breve. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayes, no desmayes. Amén. Vas a querer desmayar, pero no desmayes. Así es, hay que tener perseverancia. Bueno, eso es todo para hoy. Solo nos falta un episodio más en esta serie del libro Cómo pastorear. Qué triste, Sí, ¿verdad? qué triste. Está buenísima la serie. Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y gracias por estarnos acompañando. Nos vemos pronto. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.